descubrí mi insignificancia el día en que mi propia hija, con la mirada gélida, me dejó sola en una ciudad que no conocía, como si fuera un estorbo del que había que deshacerse. Nunca me imaginé que llegaría a escribir estas palabras. Mucho menos que, alguna vez, yo sería protagonista de una historia cuyo primer capítulo sería la humillación. Si me lo hubieran contado 10 años atrás, habría reído con incredulidad, convencida de que el amor de una madre es suficiente para mantener el mundo en equilibrio. Pero en ese atardecer, bajo las luces artificiales de un centro comercial en una ciudad que no era la mía, ni siquiera sé decir exactamente cuál, tuve que aceptar que la sangre no basta para sellar los lazos. Tuve que aceptar, por fin, que a veces el dolor más agudo viene de donde más esperabas amor. Recuerdo el momento con una claridad dolorosa. Había pasado horas atrapada en el tráfico, cruzando avenidas eternas, escuchando los mensajes de voz de mi hija, cortos y secos. Casi como un deber. ¿Vas a venir o no?, decía uno. No te olvides de traer el dinero, decía otro. Yo, ingenua, respondía con esperanza. Sí, hija, estoy llegando. Traje lo que me pediste, y también unas cosas que encontré en el mercado, pensé. Que te gustaría, pero al llegar, ni siquiera bajó del coche. Desde la ventanilla, con prisa, me dijo que no tenía tiempo, que mi visita no importaba. Quise abrazarla. Quise preguntarle si estaba bien, mirarla a los ojos, buscar en ellos a la niña tímida que crié con tanto sacrificio. Pero ya no era una niña y, al parecer, yo tampoco era ya su madre. Ella cree que todo se arregla con dinero, escuché decir a mi yerno, en voz baja pero suficientemente clara para herirme. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise defenderme, decir que todo lo que hacía, lo hacía por amor, aunque no supiera expresarlo. Pero las palabras no salieron. Me sentí ridícula, torpe y fuera de lugar. Ellos siguieron adelante, se alejaron como si yo fuera invisible. A pesar de la humillación, intenté hablar de nuevo. Caminé tras ellos, ignorando el calor, las miradas de extraños, la sensación creciente de abandono. Hija, espera, llamé. Nada. Solo el eco frío de mi voz en el estacionamiento. No sé cuánto tiempo estuve parada ahí, con las bolsas en las manos, incapaz de moverme. ¿Conoces esa clase de soledad que parece un abismo bajo tus pies? Donde lo único que escuchas es el retumbar de tus propios latidos. Así me sentí. Humillada y expulsada de la vida de mi propia hija. Y lo peor, me odié por haberlo permitido. Por años, ignoré los signos. Por años, callé verdades por miedo a perder lo poco que me quedaba. Qué ironía, fue mi silencio lo que finalmente me llevó a perderlo todo. Entonces, sonó mi teléfono. Un destello de esperanza se encendió en mi pecho. Quizá era ella, pensé. Quizá había cambiado de idea. Cuando vi la pantalla, tenía 35 llamadas perdidas, todas de números desconocidos. 8 mensajes amenazantes, llenos de palabras que nunca había escuchado salir de la boca de mi hija. Mi primer instinto fue sentir miedo. Luego, rabia. ¿Quién había convertido a mi hija en alguien capaz de lastimar así? ¿O acaso siempre lo fue y yo me negué a verlo? Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta aquí. Porque nadie se despierta un día y descubre, de golpe, que fue expulsada del paraíso. No, esto fue el resultado de pequeñas decisiones, de heridas no curadas y de una necesidad enfermiza de ser aceptada, incluso a costa de mi propia dignidad. Mi nombre, aunque ahora me parece extraño pronunciarlo, es Lucía. Y si hay algo que he aprendido en este viaje es que a veces hace falta perder todo para encontrarse a una misma. Recuerdo mi niñez en una casa humilde, donde el silencio era ley y las emociones se ocultaban detrás de puertas cerradas. Mi padre solía repetir, una mujer fuerte debe saber cuándo mostrar su fuerza, y cuándo, su silencio. Yo lo interpreté como una orden. Así crecí, creyendo que la fuerza era sinónimo de aguante. Que callar era demostrar amor. ¿Qué? Equivocada estaba. Durante años, luché por ser la esposa perfecta, la madre incansable, la hija obediente. Renuncié a sueños, apagué mi voz y mezclé mi existencia con las expectativas de otros. Fui construyendo la mujer que todos necesitaban, mientras la verdadera yo se desvanecía en el fondo, pero nada te prepara para el momento en que quienes criaste con amor y sacrificio, te devuelven la espalda. La traición de un hijo es una herida diferente, es perder una parte de ti misma, como si te arrancaran el alma a tiras. Pero también es
paradójicamente, una oportunidad. Porque ante el abismo, solo hay dos caminos: dejarse caer o aprender a volar. Esa tarde, en el estacionamiento, supe que ya no podía seguir mendigando amor ni respeto. Por primera vez en mucho tiempo, hice silencio, pero no el silencio sumiso de antes. Era un silencio férreo, lleno de determinación. Tomé aire, solté las bolsas y caminé sin mirar atrás, aunque cada paso fuera una tortura. Para muchos, esto podría parecer el final. Para mí, fue el comienzo. Me juré que no volvería a rogar por un lugar en la vida de nadie. Que si algún día alguien quería mi compañía, sería porque lo merecía. Aquel día empecé a preguntarme, ¿quién soy, realmente, fuera de los roles impuestos, las expectativas y los sacrificios? Todavía no tengo todas las respuestas, pero quiero contarte cómo llegué a sobrevivir mi propio infierno. Porque entender mi historia no es solo mirar atrás, es también aprender a mirar hacia adelante, pero eso te lo contaré cuando estés listo para conocer la verdad que, durante años, me negué a ver. Crecí en una casa donde la luz era tenue y las palabras escasas, como si el aire estuviese hecho para contener secretos. Mi madre tenía los ojos grandes y el corazón pequeño, se movía por la casa como una sombra, siempre recogiendo, siempre callada. Sus manos parecían conocer el idioma del sacrificio y, sin embargo, nunca fueron capaces de acariciar sin prisa. Mi padre, en cambio, era una presencia densa, imponente y rigurosa, un hombre que medía la vida en silencios y miradas severas. Recuerdo el eco de sus pasos sobre la madera áspera del pasillo, esa forma de existir que imponía respeto sin levantar la voz. Él creía que toda emoción era una debilidad y que la disciplina era la única puerta hacia la dignidad. No permitas que te vean quebrada, repetía, como si fuese una advertencia. Eso lo aprendí muy pronto: la vulnerabilidad debía ocultarse, y el miedo, tragarse junto con la comida. Así se forjaban las mujeres en mi familia, bajo el yugo de la fortaleza fingida. La escuela era un refugio relativo, pues allí también predominaba la lógica de la supervivencia. Aprendí a leer antes que a hablar de mis sentimientos. Mis notas eran buenas porque el error no era permitido. Solía mirar a las otras niñas, sus risas fáciles, su desenfado, y preguntarme cómo hacía la gente para encajar sin desbordarse. Yo era torpe en los juegos y hábil con los libros, descubriendo mundos donde nadie necesitaba fingir. Pero esos mundos terminaban cuando sonaba la campana y debía volver a casa. Mi adolescencia transcurrió entre las paredes agrietadas de la rutina y las ventanas siempre cerradas. En aquel universo, amar era un verbo peligroso, implicaba mostrar lo que no debía verse. Mi madre nunca habló de sus propias heridas, yo las intuía en el gesto cansado con el que preparaba el café al amanecer, en la manera en que agachaba la cabeza cuando mi padre tosía fuerte. Había una tristeza muda que flotaba en el ambiente, un aprendizaje tácito: para sobrevivir hay que endurecer la piel, como si el dolor no existiera. Fue entonces cuando hice mi primer pacto con el silencio. Me convencí de que el afecto debía ganarse a cambio de cumplimiento, y que cualquier traspié se pagaría con desaprobación. No tardé en comprender que el precio de la aceptación era altísimo y que el miedo a decepcionar era una cadena invisible que se enredaba cada vez más apretada. En medio de esa escasez de ternura y calor, comencé a edificar una imagen sobre mí misma hecha de resistencia y órdenes ajenas. Pronto aprendí a adivinar el estado de ánimo de mi padre mirando apenas su postura al llegar del trabajo. Si él estaba de mal humor, toda la casa se convertía en una cuerda tensa, a punto de romperse. Nadie hablaba de lo que sentía. Nadie preguntaba si alguien estaba sufriendo. En ese ambiente, me refugié en los rituales pequeños: organizar los estantes, limpiar los cristales hasta ver mi rostro reflejado en ellos, escribir diarios que escondía entre las mantas. Cada línea escrita era un suspiro ahogado, una confesión que nunca se atrevería a llegar a la superficie. Así empecé a formarme, siendo invisible para los demás, obligada a brillar solo en secreto. Los años pasaron y, como suele ocurrir, la costumbre se disfrazó de seguridad. Llegó el momento en que la obediencia dejó de parecerme una prisión y se convirtió en una moneda de intercambio. Si lo hacía todo bien, quizá recibiría migajas de aprobación. Mi vida se resumía en una sucesión de gestos repetidos, una coreografía silente construida para sostener el equilibrio de los demás. Al cumplir 17, mi padre enfermó de repente. La casa se llenó de médicos, de voces bajas pronunciando diagnósticos y de noches en vela junto a su cama. Fue mi madre quien me enseñó, entonces, que la resiliencia está hecha de renuncias invisibles.
La vi dormir en una silla, sujetándole la mano, con la esperanza de que él la notara, al menos una vez, antes de partir. Pero mi padre se fue como vivió, sin palabras, sin despedidas, dejando tras de sí una sombra aún más grande, la muerte. De mi padre marcó el primer gran quiebre. Mi madre, por fin suelta de su presencia, pareció encogerse todavía más. Ya no teníamos a quien temer pero tampoco a quien culpar. Nos quedamos solas, dos desconocidas en la misma casa, sobreviviendo. A fuerza de costumbres que ya no tenían quien validara. La rutina se volvió más pesada, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto denso. Poco después intenté buscar trabajo, ansiando un aire nuevo. Allí conocí a otros mundos, mujeres que reían abiertamente, hombres que preguntaban por mi opinión, jóvenes que no temían ni a la libertad ni al error. Me sentía torpe, como un animal extraño en un escenario ajeno, pero también curiosamente atraída por esa soltura. En el fondo, deseaba poder ser como ellos, liviana, despreocupada, capaz de decir lo que pensaba sin miedo al rechazo. Fue en uno de esos días, al volver a casa con el uniforme arrugado y los pies doloridos, cuando me topé por primera vez con quien sería el padre de mi hija. Él era diferente a todo lo que conocía, amable, atento, con una sonrisa fácil. Al principio, desconfié, no entendía cómo alguien podía estar interesado en mí, acostumbrada al anonimato doméstico. Pero él insistió, y sus palabras se convirtieron en un puente hacia una vida más luminosa, o al menos eso quise creer. En ese entonces, no sabía que estaba a punto de repetir la historia de mi madre, con otros matices y otras heridas. Pero para que entiendas cómo se fue formando mi herida, necesito detenerme en ese primer encuentro, en la promesa de un futuro diferente. Porque ninguna traición comienza de golpe, primero se instala la esperanza. Aquella noche, mientras mi madre dormía y la casa parecía finalmente en paz, escribí en mi cuaderno, quizá pueda inventar una vida donde también quepa la alegría. No sabía que ese deseo inocente sería, años después, el motivo de mi mayor desilusión, y sin embargo, el motor de mi renacimiento. Ahora lo veo claro, la herida que me harían mis propios hijos comenzó mucho antes de que ellos llegaran al mundo. Empezó en una infancia de silencios, en una juventud de miedo, en el deseo desesperado de pertenecer y ser aprobada. He aprendido, con el tiempo, que todo lo que no se dice, termina pesando más que cualquier palabra dicha a destiempo. Por eso, aquel día en el estacionamiento, cuando sentí que la soledad me devoraba, no era solo el abandono reciente lo que me dolía. Era toda una vida de resignaciones acumuladas, de pedidos silenciosos de amor, de miradas que buscaban aprobación y solo encontraban frialdad. Nada te prepara para la traición de la sangre, salvo haber sido entrenada desde niña para soportar el dolor sin chistar, y así, con cada recuerdo, fui entendiendo que el verdadero origen de mi herida nunca estuvo en el desprecio de mi hija, sino en la huella indeleble de una educación marcada por la austeridad emocional. Cada vez que intentaba ser fuerte, repetía el mismo error, confundir aguante con valentía, y sumisión con amor. Ahora, mientras escribo y dejo que fluyan estos recuerdos, siento una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo perdido, alivio. Porque, por fin, puedo nombrar lo que tantas veces me forzaron a callar. Sé que este es solo el principio de un ajuste de cuentas mucho más profundo, una revisión minuciosa de todo lo que acepté como destino y que, tal vez, todavía puedo transformar. Aquí comienza el verdadero viaje, ya no hacia el reconocimiento ajeno, sino hacia la reconstrucción de mi propia identidad. Porque solo enfrentando los orígenes de mi herida, puedo aspirar a sanar algún día. El encuentro con él no fue repentino, aunque ahora, al mirar atrás, todo parece haberse desencadenado como una ola silenciosa y devastadora. Fue en un otoño de cielos grises, durante una tarde particularmente larga en la tienda de tejidos donde trabajaba. Llevaba puesto un vestido sencillo y el cabello recogido, apenas prestando atención al vaivén constante de los clientes. Cuando escuché la voz de aquel joven preguntando por un hilo color esmeralda, no sospeché que esa solicitud inocente sería el principio de un cambio radical en mi historia. Su nombre era Ernesto y tenía una paciencia en los ojos que contrastaba con la rapidez de sus manos al rebuscar entre los estantes. La primera vez que cruzamos palabras, me sonrojé sin motivo. No estaba acostumbrada a interesar a nadie. Acepté su invitación a tomar un café después del trabajo como quien acepta un destino inevitable, con miedo, pero también con la esperanza de que, tal vez, la vida quisiera darme una tregua. Las conversaciones con Ernesto fluían con extraña naturalidad. Sabía escuchar. Me preguntaba por mis sueños más pequeños, por los recuerdos de mi niñez, por los motivos que me hacían sonreír. Me sentí vista por primera vez,
era una sensación tan dulce como peligrosa. En ese instante, pensé que el amor podía salvarme de la sombra de mi pasado, iluminar las habitaciones interiores que siempre habían permanecido cerradas. Poco a poco, comenzamos a vernos con más frecuencia. El ritual era sencillo: caminatas por la plaza, cenas improvisadas en su pequeño departamento, risas compartidas sobre detalles insignificantes. Yo, que había aprendido a no pedir nada, empecé a ceder ante la tentación de confiar. Era fácil dejarse llevar, su ternura era cálida y su entusiasmo contagioso. Nunca me forzó a nada, nunca me apuró. Quizá por eso, cuando me propuso formalizar nuestra relación, acepté casi sin dudarlo. El noviazgo con Ernesto no era perfecto, pero era lo más parecido a un refugio que había conocido. Cuando me habló de formar una familia, sentí miedo y alegría a la vez. La incertidumbre me hizo dudar, pero no me permití cuestionar el aparente milagro de aquel amor. Me entregué a la promesa de una nueva vida y le permití entrar en los rincones más secretos de mi mundo. La boda fue modesta, apenas algunos amigos, mi madre preocupada y silenciosa, su hermana llorando de emoción. Recuerdo los nervios, el sudor frío en la espalda, el temblor de las manos al sostener el ramo. También la sensación, persistente, de que estaba cruzando un puente sin retorno. Ernesto me miró con una calidez serena. Pensé que, a su lado, el pasado por fin comenzaría a difuminarse. Durante los primeros meses de matrimonio, descubrí una felicidad sencilla, casi infantil. Compartíamos tareas, sueños por realizar, pequeños rituales domésticos que tejían una ilusión de eternidad. Me sentía protegida por un amor que, ingenuamente, creía incondicional. Al poco tiempo supe que vendría nuestra primera hija. La noticia nos llenó de ilusión. Ernesto no dejó de repetir cuánto deseaba construir juntos un futuro mejor. La gestación pasó entre miedo y esperanza. Me prometí no repetir los errores de mi propia madre, juré darle a mi bebé una vida libre de silencios y reproches. Tenía la fantasía de que el amor bastaría para salvarnos de cualquier naufragio. Pero los meses avanzaban y la rutina comenzó a mostrar su faceta más áspera. Las discusiones, pequeñas al principio, iban dejando huellas finas en la superficie de nuestra relación. Ernesto, tan tierno al principio, empezó a mostrarse huraño tras largas jornadas laborales. A veces llegaba tarde, otras simplemente no tenía ganas de hablar. Yo, acostumbrada a la soledad, me refugiaba en las tareas del hogar y en los movimientos suaves de mi hija dentro del vientre. El nacimiento de Carolina, nuestra hija, fue un torbellino de emociones. La miré por primera vez y sentí que el mundo se detenía. Prometí ser todo lo que mi madre no pudo. Aquella pequeña era mi oportunidad para romper el ciclo, para transformar el dolor heredado en gestos de ternura y cuidado. Los primeros días fueron una mezcla de cansancio extremo y alegría pura. Ernesto se mostró orgulloso, aunque ausente en muchas ocasiones. Me repetía que hacía todo por nosotras, que trabajaba de más para darnos un hogar sin penurias. Yo agradecía, sumisa. Incapaz de pedir más atención o diálogo. A medida que Carolina crecía, también lo hacían mis inseguridades. Me esforzaba en ser la madre perfecta, evitando errores, anticipando necesidades. Cada vez que Ernesto me señalaba alguna falla, sentía el peso de la culpa aplastando mis intentos de maternidad instintiva. Empezó a dolerme el sacrificio, pero me convencí de que era el precio justo para asegurarle una infancia mejor que la mía. La relación con Ernesto, aunque sólida en apariencia, se volvía fría con el paso del tiempo. Nos acostumbramos al silencio, a rutinas que no dejaban espacio al asombro. Carolina se transformó en el centro de todo, llenando la casa con su energía y sus gritos. En el fondo, sentía que algo esencial se nos escapaba, pero no me permití pensarlo demasiado. Me convertí en experta en ignorar las grietas, en fingir que la calma era real. En el fondo, temía que el amor, al igual que la obediencia en la infancia, fuese una ilusión sostenida a duras penas. Poco después, llegó nuestro segundo hijo, Martín. La llegada de un nuevo miembro a la familia trajo más responsabilidades, menos sueño, y un cansancio físico que terminó por erosionar cualquier atisbo de romance. Ernesto se volvió impaciente, menos tolerante a la frustración. A veces, simplemente salía a caminar por horas, regresando tarde, distraído. Las discusiones se hicieron más frecuentes, aunque casi nunca pasaban de palabras sueltas, gestos de fastidio, portazos. Me convencí de que debía aguantar, dar ejemplo de resiliencia a mis hijos, mantener el hogar en pie sin importar el precio.
Creía que si era suficiente buena esposa y madre, todo volvería a ser como al principio. Pero la decepción crecía, silenciosa y persistente, como una humedad que se instala en las paredes y, tarde o temprano, termina por destruirlo todo. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de los niños, escuché a Ernesto hablando por teléfono en voz baja. Las palabras "no soporto esta rutina" y "necesito libertad" flotaban en el aire como una amenaza. No era la primera vez que lo sentía distante, pero esa conversación confirmó mis sospechas. Su amor no era el salvavidas que yo imaginé. Sentí un vértigo amargo. Comprendí, quizás por primera vez, que mi búsqueda de felicidad dependía únicamente de mi empeño, no de promesas ajenas. Aún así, seguí apostando a la familia, ignorando los indicios, aferrada a un sueño que se desvanecía. Las comidas familiares se volvieron un ritual sin alma, gestos automáticos, sonrisas falsas, miradas esquivas. Carolina y Martín crecían rápido, cada cual buscando su propio espacio. Yo, mientras tanto, me iba apagando por dentro, repitiendo los pasos de mi madre, escondiendo las lágrimas detrás de la rutina. Un día, después de una fuerte discusión, Ernesto se fue de casa por varias noches. Al regresar, me explicó que necesitaba tiempo, que su trabajo lo absorbía, que no todo era culpa mía. Me sentí derrotada, pero no mostré debilidad. Abracé a mis hijos con más fuerza, usé su amor como armadura para atravesar los días grises. Así transcurrieron los años, entre promesas rotas y resignación. El amor, que al principio parecía ilimitado, se transformó en una costumbre incómoda. Aprendí a vivir con la ausencia, a suplir con esfuerzo lo que antes era espontáneo. La decepción me enseñó a mirar la realidad sin filtros, a desprenderme de la imagen idealizada de la vida en pareja. Poco a poco, dejé de esperar milagros. Me volví práctica, centrada en las necesidades diarias, alejada del entusiasmo juvenil. En ese proceso, inadvertidamente, mi hija fue aprendiendo de mis silencios, repitiendo gestos y miradas. Vi cómo se volvía cada vez más distante, menos dispuesta a compartir sus emociones. En Martín, notaba la ansiedad de quien busca a toda costa aprobación y atención. Reconocí en ellos heridas parecidas a las mías y sentí, con un dolor intenso, que la historia de mi familia se repetía una vez más. El amor, en vez de ser la salvación que tanto anhelé, se transformó en una trampa sutil, una red de expectativas que me atrapó durante años. Sin embargo, fue ese mismo desencanto el que empezó a despertar en mí una pregunta temblorosa: ¿qué pasaría si eligiera el valor en lugar de la resignación? Aún no tenía respuesta, pero comenzaba a intuir que la verdadera fuerza no surge del sacrificio ciego, sino de la capacidad de reconstruirse después de perderlo todo. Así, entre las ruinas de mi propia búsqueda, nació la idea, todavía vaga, todavía débil, de que merecía algo diferente. No sabía cómo, ni cuándo, pero por primera vez sentí el deseo de salir a buscarme, aunque eso implicara desafiar todas las certezas que hasta ese momento habían ordenado mi mundo. Las madrugadas comenzaron a pesar más que los días. La rutina de la casa era como una coreografía ya ensayada, pero cada movimiento estaba cargado de un cansancio nuevo, ese agotamiento que no se ve, pero se siente en los huesos. El desayuno se preparaba en automático, los niños iban a la escuela, Ernesto salía temprano y volvía cada vez más tarde. Yo me quedaba sola, recorriendo los pasillos en silencio, observando cómo la luz de la mañana atravesaba el polvo y dibujaba formas en las paredes. Preguntándome en qué momento había dejado de existir para convertirme solo en función. Afuera, aparentaba ser la mujer ordenada, discreta, siempre dispuesta. Dentro de esas paredes, sin embargo, mi verdadero rostro se escondía detrás de rutinas que se habían vuelto armadura y prisión. Aprendí a no mostrar debilidad, a ocultar el dolor detrás de una sonrisa. Nadie debía sospechar que el entusiasmo había desaparecido, que la ternura era cada vez más escasa. Me convencí de que callar era proteger a mis hijos, de que guardar el malestar era la única manera de mantener la estabilidad. Lo que no sabía entonces era que ese hábito de disfrazar mis emociones iba tejiendo una distancia peligrosa entre mi yo real y la imagen que proyectaba. Empecé a ceder, poco a poco, espacios fundamentales de mi identidad. Renuncié a pequeños placeres, dejé de leer mis novelas preferidas, abandoné el tejido por falta de tiempo. Todo era urgencia, deber, obligación. Me convertí en experta en postergar deseos propios para atender las necesidades de otros. Sí. Alguna vez sentía el impulso de hablar, me limitaba a tragar las palabras y continuar. Era fácil creer que era lo correcto, tantas veces escuché que una buena madre debía sacrificarlo todo,
que amar era anteponer siempre los intereses ajenos. Me fui borrando, la mujer que soñaba, reía y opinaba quedó sepultada bajo la montaña de responsabilidades diarias. El miedo a decepcionar era más grande que cualquier impulso de rebeldía. Si alguna vez alguien notaba mi tristeza, rápidamente la disfrazaba con una explicación práctica: cansancio, estrés, mal dormir. A la distancia, reconozco que esa autonegación fue mi mayor error. El silencio no protegió a mi familia, solo la sumió en una calma artificial. Guardé secretos incluso de mí misma, deseos reprimidos, resentimientos no expresados, preguntas evitadas por miedo a la respuesta. Me acostumbré tanto al papel de espectadora que dejé de advertir que los días pasaban sin dejar huella en mí. Me vestía de prudencia, pero por dentro ardía una rabia sorda, una necesidad urgente de ser vista, valorada, o al menos, escuchada. El ocultamiento se volvió costumbre. Si alguna amiga, las pocas que me quedaban, insinuaba que debía pensar en mí, cambiaba rápido de tema. Tenía miedo de parecer desagradecida, temía romper la imagen de madre impecable, esposa paciente, mujer comprensiva. No había espacio para la vulnerabilidad. Reí en cenas familiares aunque por dentro sintiera ganas de llorar, felicité cumpleaños con voz firme aunque mi corazón estuviera marchito. Recuerdo una tarde en la que Carolina me preguntó por qué nunca quería salir con ellas al parque. Le respondí que tenía mucho trabajo, que era mejor que fueran solas. En realidad, no podía soportar verlas disfrutar sin sentirse parte, sentirme ajena incluso en la compañía de mi propia descendencia. Por miedo a un rechazo, me excluí. Antes de que me excluyeran. Así fui desapareciendo, un poco cada día. Con Ernesto, la distancia se hizo hábito. Nuestros diálogos giraban en torno a cuentas, tareas, problemas de los niños, lo esencial apenas se rozaba. No recordaba la última vez que alguien me preguntó cómo estaba realmente. Tampoco yo lo hacía. Había establecido un pacto tácito: si nadie preguntaba, nada saldría a la luz. La vida se redujo a un equilibrio precario, mantenido a fuerza de silencios y rutinas inexorables. Con el paso de los años, ese teatro agotador empezó a mostrar fisuras. Las noches eran un desvelo insoportable, el insomnio se volvía compañero fiel. Pensaba en todo lo que había resignado: estudios pendientes, viajes pospuestos, amistades enfriadas por culpa de la vergüenza y el miedo. Me sentía una extraña en mi propia piel. A veces, frente al espejo, intentaba imaginar cómo sería mi vida si me atreviera a decir aquello que llevaba tanto tiempo callando. ¿Qué pasaría si, por una vez, mostrara mi verdadero rostro, aunque fuera vulnerable, aunque fuera imperfecto? La falta de autenticidad también comenzó a intoxicar la relación con mis hijos. Carolina y Martín crecieron viendo a una madre eficiente, organizada, pero ausente de sí misma. Empezaron a buscar respuestas afuera, a distanciarse emocionalmente. Carolina a menudo prefería la compañía de amigas, Martín se refugiaba en videojuegos y deportes. Yo los observaba con una mezcla de orgullo y tristeza, deseaba su independencia, pero temía que esa autonomía fuera una reacción a mi propia autoanulación. Sabía que algo profundo se estaba perdiendo, pero no encontraba la valentía para detener el proceso. En algún punto, el ocultamiento se tornó insoportable. Empecé a notar señales: una irritabilidad constante, crisis de llanto a escondidas, dificultad para disfrutar cualquier cosa. Me volví impaciente con quienes me rodeaban, incapaz de tolerar errores o retrasos. Mis hijos, alguna vez cercanos, comenzaron a guardar sus propios secretos. Ernesto se limitaba a su rutina, cada vez más ausente, como si también él hubiera aprendido a fingir para sobrevivir. Había adquirido la destreza de sobrevivir bajo máscaras, pero esa habilidad ya no era suficiente. Sabía que el precio era demasiado alto. La mujer que era en realidad luchaba por salir, por reclamar atención, por recordarme que tenía derecho a la alegría y la libertad. Una noche, después de una tormenta que hizo temblar los ventanales, me senté sola en la cocina. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Tomé papel y bolígrafo y me obligué a escribir, sin filtros ni censura, todo lo que realmente sentía: rabia, frustración, deseos anhelados y miedos inconfesables. Fue un desahogo brutal. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, pero al terminar, sentí un extraño alivio. Al menos, en ese papel, la mujer real tenía nombre y existencia. El primer paso fue aprender a tolerar mi propia voz. Al día siguiente, escondí la hoja en un cajón y volví a la rutina. Sin embargo,
algo había cambiado. Esa pequeña rebeldía, ese gesto íntimo, se transformó en un acto de resistencia. Empecé a buscar espacios para mí, incluso dentro del caos. Salía a caminar después del almuerzo, me permitía leer algunos capítulos de un libro antes de dormir. Pequeñas concesiones, apenas visibles para los demás, pero cruciales para mí. Al principio, la culpa me asaltaba con fuerza. Tenía miedo de que descubrieran mi egoísmo, temor a que dejaran de necesitarme si dejaba de sacrificarme tanto. Pero, poco a poco, ese remordimiento fue cediendo espacio a una nueva sensación, la dignidad. Comprendí que no era mi deber sacrificarme hasta la extinción, que podía amar a los míos sin dejar de respetarme a mí misma. No fue un cambio inmediato, ni tampoco sin retrocesos. Todavía me sorprendía ocultando emociones, reprimiendo anhelos. Pero ya no era la regla absoluta. Había aprendido el valor de ser honesta primero conmigo. La autenticidad empezó a infiltrarse en mis acciones diarias, en los pequeños gestos de autocuidado, en las decisiones cotidianas que me devolvían, aunque fuera de a poco, el derecho sobre mi propia existencia. La transformación era casi invisible. Desde afuera. Para Ernesto y los chicos, seguía siendo la madre organizada, la esposa previsible. Pero en mi interior, algo se estaba gestando, una conciencia nueva, una especie de coraje silencioso que, tarde o temprano, me obligaría a dejar atrás la máscara. Ya no podía, ni quería, seguir viviendo solo para los demás. Comprendí que la mayor traición posible era traicionarme a mí misma. Decidí, entonces, iniciar el largo camino hacia mi verdad, aunque el miedo y la incertidumbre me acompañaran en cada paso. No sabía qué consecuencias tendría este despertar, pero estaba dispuesta a asumirlas. Con el tiempo, mi entorno empezó a percibir cambios, aunque nadie supo nombrarlos. Carolina empezó a preguntarme por mi día, Martín me pedía ayuda con su tarea y escuchaba mis opiniones. Ernesto, por momentos, parecía desconcertado ante mi renovado interés en cosas personales. Sin embargo, todo seguía bajo la superficie, como un río subterráneo que gana fuerza en silencio. El ocultamiento deliberado de mi esencia fue mi forma de sobrevivir durante años. Ahora sé que fue también el germen del despertar. La decisión de dejar de esconderme, de sacar a la luz lo que había reprimido, fue la primera chispa de una revolución interna que, poco a poco, cambiaría mi destino para siempre. El tiempo, a menudo silencioso testigo de nuestras vidas, tiene la costumbre de revelarnos lo que nos negamos a ver. Así fue como, después de años de aparente estabilidad, los primeros indicios de distanciamiento y traición comenzaron a manifestarse. Inicialmente imperceptibles, luego imposibles de ignorar. Había señales dispersas en la rutina, gestos fugaces, frases al pasar que, sumadas, tejían una red invisible que apretaba cada vez más. Carolina, mi hija, solía buscar mis abrazos. Cuando era niña. Recuerdo cómo se acomodaba junto a mí en el sofá, susurros cómplices, risas suaves entre cuentos y promesas. Sin embargo, ese vínculo comenzó a transformarse de manera sutil. Llegó la adolescencia como una tormenta y, con ella, la distancia. Fue creciendo. El brillo en sus ojos, antes reflejo de admiración, fue opacado por miradas esquivas y conversaciones cortas. Al principio lo atribuía a una fase natural, confiando en que todo regresaría a su lugar. Subestimé el alcance de ese alejamiento. Una tarde, mientras preparaba la comida, escuché a Carolina hablar por teléfono con una amiga. Su tono era seco, impaciente. Mi madre ni se entera de nada. Siempre está en su mundo. Esas palabras, aunque simples, me atravesaron. No era enojo, era indiferencia, una especie de desconocimiento que dolía más que cualquier reproche directo. En ese instante, una fisura se abrió en mi interior. Entendí que mi sacrificio no era visto ni valorado, mi presencia empezaba a ser un hecho accesorio, un ruido de fondo en su vida. Martín, por su parte, mostraba rebeldía de otra manera. Tenía explosiones de ira, respuestas cortantes, silencios prolongados. A menudo lo encontraba encerrado en su cuarto, pegado a la pantalla, ajeno a la realidad familiar. Cuando intentaba acercarme, la respuesta era un portazo o un suspiro cargado de fastidio. Supe entonces que algo se había roto entre nosotros, aunque no lograba identificar en qué momento exacto sucedió. A medida que la distancia crecía, los desencuentros se volvieron frecuentes. Carolina comenzó a llegar más tarde a casa, inventando excusas por compromisos dudosos. Empezó a rodearse de amistades que yo apenas conocía, individuos que frecuentaban la casa sin saludar,
gente de rostros poco amables y actitudes extrañas. Una vez, la oí discutir con su hermano en voz baja: ella nunca nos entiende, solo está aquí para molestar. Martín asintió, cómplice, y sentí que mi autoridad como madre se desvanecía lentamente. Ernesto, mi esposo, tampoco era apoyo. Solía minimizar mis preocupaciones: son adolescentes, todo esto es normal. Mejor no te metas tanto. Sin embargo, su desinterés era evidente. Había una desconexión total, como si hubiéramos firmado, sin saberlo, un pacto de indiferencia. Las conversaciones en la mesa eran superficiales, los problemas reales se barrían bajo la alfombra. La familia, que durante tanto tiempo intenté mantener unida, era ahora solo el eco de lo que alguna vez fuimos. Pese a todo, mantenía la esperanza de recuperar el vínculo. Decidí organizar cenas especiales, planear salidas grupales, intentar acercarme a ellos a través de pequeños gestos. Sin embargo, la respuesta era tibia, cuando no abiertamente hostil. Carolina me evitaba, Martín ponía excusas para no participar, Ernesto encontraba motivos laborales para ausentarse. Una noche, después de un intento fallido de diálogo, escuché a Carolina murmurar en la oscuridad de su habitación: ojalá mamá entendiera que ya no la necesitamos. Aquella frase me persiguió durante semanas. Me preguntaba en qué había fallado, qué parte de mi entrega no había sido suficiente. Era un dolor mudo, persistente, que se acumulaba en el pecho y dificultaba respirar. Intentaba consolarme recordando su infancia, los momentos de ternura, pero cada intento chocaba con la realidad fría de su desprecio actual. Con el tiempo, las muestras de menosprecio se hicieron más explícitas. Carolina, antaño cariñosa, se mostró cada vez más distante. Empezó a rechazar mis consejos, a ridiculizar mis opiniones delante de sus amigos, a cuestionar cada decisión que tomaba. Sus palabras eran afiladas, llenas de sarcasmo: tú siempre creíste que con dinero se arreglaba todo, no tienes idea de lo que sentimos, déjanos vivir en paz. Martín seguía los pasos de su hermana, imitando su actitud desafiante. En numerosas ocasiones, me encontré sola en la cocina, repasando mentalmente cada conversación, buscando alguna pista de reconciliación. Pero la frialdad era absoluta. Mis hijos se refugiaron en un universo propio al que yo no tenía acceso. Ernesto, cada vez más distante, parecía haber erigido un muro invisible que lo protegía incluso del conflicto. Todo lo que hacía, todo lo que decía, era interpretado como una intromisión indeseada. Así nacía otra clase de soledad, mucho más cruel, la exclusión dentro del propio hogar. El colmo de la humillación llegó durante una reunión familiar. Recuerdo con claridad ese día, una mesa servida con esmero, el aroma del asado llenando la sala y una tensa cordialidad flotando en el aire. Carolina y Martín llegaron tarde, apenas saludaron y evitaron el contacto visual. Ernesto, por compromiso, fingía atención. Durante la comida, Carolina hizo un comentario despectivo sobre mi trabajo voluntario: a nadie le importa lo que haces, mamá. Deberías buscarte un hobby de verdad. Nadie la corrigió, nadie la defendió. Me tragué la vergüenza, forzando una sonrisa. Después de ese incidente, la atmósfera en casa se volvió irrespirable. Los diálogos eran monosílabos, las discusiones se transformaron en gritos, los momentos compartidos se desvanecieron. Carolina comenzó a guardar secretos, Martín evitaba cualquier intercambio. Ernesto se sumergía en sus asuntos, ajeno al deterioro del núcleo familiar. A pesar de todo esto, persistí en la idea de que el amor podía subsanar cualquier herida. Me negué a aceptar el rechazo evidente de mis hijos, insistiendo en mantener ilusiones rotas. Cada vez que intentaba acercarme, recibía un portazo en la cara o una burla hiriente. La casa, alguna vez llena de risas, se convirtió en un escenario de desencuentros y reproches. Un episodio marcó el punto de inflexión. Carolina, tras una discusión acalorada, me gritó que ojalá no fuera su madre. Su expresión era dura, los ojos llenos de rabia. Martín, de fondo, asintió con resignación. El golpe fue brutal, pero no lloré. Por primera vez, sentí que la resignación ya no era suficiente. No podía seguir ignorando la realidad, justificando actitudes que solo alimentaban un ciclo vicioso. En ese momento, comprendí que el precio de la negación era demasiado elevado. No podía seguir ofreciéndome como blanco de sus frustraciones. Así, en silencio, empecé a redefinir mis prioridades. Cerré la puerta del cuarto y, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir angustia sin culpa,
tristeza sin vergüenza, las señales de traición, al principio sutiles, se volvieron evidentes, llamadas evitadas, mensajes fríos, palabras que lastimaban más que cualquier bofetada. El lazo materno se fue deshilachando hasta dejarme sola, rodeada de extraños. Sin embargo, algo nuevo comenzaba a germinar en mi interior. La certeza de que debía cambiar la dirección de mi vida, aunque eso implicara el dolor de aceptarla. Verdad, las primeras traiciones no vinieron de enemigos, sino de aquellos por quienes más había dado. Comprendí que la dignidad no consiste en sacrificar la propia felicidad a cambio de migajas de afecto. Aceptar la distancia fue el primer paso hacia mi renacimiento. Así, en el silencio de la noche, tomé la decisión más dolorosa y valiente de mi existencia, cuidar mi integridad, aunque eso implicara dejar atrás a quienes no supieron valorar mi entrega. El deterioro de cualquier vínculo no suele venir acompañado de grandes estruendos. En mi caso, la erosión llegó poco a poco, escondida en detalles casi imperceptibles, en gestos vacíos, en actos tan cotidianos que a simple vista parecían inocentes. Sin embargo, en el fondo de cada trivialidad, habitaba un desprecio sutil que envenenaba lentamente mi espíritu. Las humillaciones no siempre fueron evidentes. Algunas veces revestían formas tan sutiles que recién al recapitular comprendí la gravedad de lo vivido. Cada día, al despertar, notaba que las palabras de mi familia eran menos cálidas. Si preparaba el desayuno, nadie lo celebraba; si me esmeraba en mantener el orden, nadie lo notaba. Ningún gesto de agradecimiento, ninguna muestra de reconocimiento. Vivía rodeada de indiferencia, como si mi presencia fuera tan solo un rumor. Desapercibido en la casa, en las fiestas importantes, cuando la familia se reunía, las bromas hirientes circulaban alrededor de la mesa. Recuerdo una Navidad en la que preparé una cena especial. Carolina llegó acompañada de amigos, todos ajenos a nuestras costumbres. En medio de la conversación, soltó una carcajada y dijo en voz alta: «Mamá siempre exagera, se cree chef y nadie le dice que la comida ni es gran cosa». Las risas retumbaron como eco, y yo, de pie junto a la cocina, sentí el rostro arder de vergüenza. Fingí no escuchar. Nadie salió en mi defensa. Martín tampoco perdía oportunidad de resaltar mis errores. Si cometía un descuido, aunque mínimo, se encargaba de recalcarlo frente a los demás. ¿Ves? Por eso nadie te cuenta nada, siempre olvidas lo importante, murmuraba él, mirando a su hermana en busca de complicidad. La burla se acumulaba con los días y, sin darme cuenta, fui perdiendo la confianza en mí misma. Dudaba de cada paso, de cada palabra. Me convertí en una figura torpe, incapaz de satisfacer expectativas siempre cambiantes. Había ocasiones en que, al entrar a una habitación, las conversaciones cesaban de inmediato. El ambiente se llenaba de ese silencio incómodo que anuncia secretos compartidos a espaldas de uno. No hacía falta levantar la voz ni pronunciar insultos directos, el vacío que dejaban sus miradas esquivas era suficiente para entender. Eran pequeños gestos, un portazo, una risa forzada, una mirada de desdén, pero todos juntos construyeron un muro entre ellos y yo. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y agotadoras. Intentaba explicar mi punto de vista en asuntos domésticos, pero casi siempre era ignorada. Si insistía, recibía respuestas cortantes o gestos de fastidio. Carolina se reía abiertamente de mis opiniones políticas, Martín despreciaba mis gustos musicales, Ernesto intervenía solo para poner fin a las peleas, sin tomar partido. Me sentía sola, aislada, reducida a una sombra obediente y funcional. Recuerdo un domingo en que propuse una salida familiar, imaginando que quizás alguna actividad fuera del hogar aliviaría las tensiones. Sugerí un paseo al campo. La respuesta de Carolina fue inmediata y cruel: «¿Y ahora de dónde sacaste esa idea? Mejor quédate aquí, nosotros sí queremos divertirnos». Martín rió y Ernesto, sin decir palabra, fue a buscar su abrigo solo para marcharse antes que todos. Me quedé en la sala, pensando en cuántas veces fui excluida de los planes y cuánto dolía esa indiferencia reiterada. La humillación no se limitaba al entorno familiar. En la escuela de los chicos, durante reuniones de padres y madres, notaba cómo Carolina se mostraba incómoda cuando me acercaba. Se apartaba, evitaba presentarme, bajaba la voz cada vez que me nombraba. En los cumpleaños, cuando yo organizaba todo con esmero, ella apenas mencionaba mi participación. A veces, escuchaba de rebote comentarios de otras madres: «Se nota que no tiene buena relación con su hija, pobre, ni siquiera la saludan».
Cada frase se clavaba como agujas invisibles que iban minando mi autoestima. Hacia afuera, la imagen que proyectaban era de unidad y normalidad. Solo yo sabía el precio de esa falsa armonía: guardar silencio ante los desplantes, sonreír en fotos familiares como si nada sucediera, pedir disculpas incluso cuando no había razón. Me convertí en experta en ocultar el sufrimiento, sobre todo para proteger el buen nombre de la familia. Pero cada vez resultaba más difícil soportar el peso de la hipocresía. Lo más doloroso era la humillación constante de no ser tenida en cuenta. Si alguna vez surgía un imprevisto y era yo quien debía resolverlo, mis esfuerzos eran ignorados. Si lograba solucionar un problema, nadie lo reconocía; si fallaba, el reproche era inmediato y sin piedad. En medio de ese escenario, cualquier vestigio de autoestima que aún me quedaba fue quebrándose poco a poco. Tuve que soportar además la rabia de ver cómo mis palabras eran distorsionadas. Cualquier consejo que daba, cualquier advertencia, era recibido como un ataque o, peor aún, una muestra de ignorancia. Carolina repetía a sus amigos que yo vivía en otro siglo. Martín solía imitar mis gestos en tono burlón. Ernesto jamás defendía mi postura, prefería permanecer al margen, refugiándose en el argumento de que no valía la pena discutir. La soledad se transformó en costumbre. El desamor, en dieta diaria; las pequeñas humillaciones públicas fueron las más difíciles de digerir. Durante una reunión con la familia extensa, mi cuñada preguntó quién había organizado el encuentro. Carolina contestó con frialdad: no fue mamá, fue idea de mi papá; si no fuera por él, estas cosas no existirían. Nadie cuestionó su versión, nadie me miró buscando mi reacción. Me sentí invisible, borrada de la historia familiar. Por la persona que más quería en el mundo. Con el tiempo, desarrollé una suerte de armadura invisible. Mi piel se volvió más gruesa, mis emociones más opacas. Aprendí a anticipar el menosprecio, a esperarlo, a prepararme cada día para recibir alguna nueva manifestación de desdén. Sin embargo, esa coraza no me protegía realmente. Por las noches, el llanto llegaba igual, silencioso, a veces incontrolable. Toda esta sucesión de humillaciones silenciosas fue moldeando mi carácter. El dolor, en lugar de destruirme, empezó a forjar una determinación desconocida. Al principio era solo un murmullo interior, pero con el tiempo fue creciendo la certeza de que merecía algo más, que la vida no podía reducirse solo a ser útil y nada más. Fue en el fondo de esa oscuridad donde comenzó a brotar la semilla de mi fortaleza futura. En esos días de desprecio diario, tuve que elegir entre rendirme o resistir. Aunque seguía atrapada en la dinámica de la familia, una parte de mí ya no aceptaba la humillación como destino. Comencé a practicar pequeños actos de autoafirmación: un nuevo peinado, un libro comprado solo por placer, un paseo sin avisar. Eran gestos mínimos, pero en cada uno se escondía una promesa: no me rendiría tan fácilmente. La hostilidad cotidiana de mi entorno no logró apagar mi esencia. En silencio, empecé a reconstruir mi dignidad desde adentro. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero también intuía que el dolor, algún día, se convertiría en fuerza. El ambiente en el hogar ya era irrespirable cuando comenzaron a revelar sus verdaderos rostros, aunque ellos creyeran estar actuando en secreto. Cada jornada, la tensión crecía como una niebla que cubría conversaciones y gestos. Sin embargo, lo que realmente me sacudió hasta el fondo no fueron las humillaciones ni los desplantes, sino los detalles ocultos que, poco a poco, salieron a la luz y terminaron por romper cualquier lazo de ingenuidad que pudiera quedarme. Todo empezó con una llamada imprevista una tarde, mientras organizaba documentos en la sala. Era la directora de la escuela informando sobre un incidente con Martín. No sabemos si fue por presión de compañeros, pero necesitamos su presencia aquí, declaró con frialdad. Ernesto, consultado sobre el asunto, se desentendió: tú eres la que siempre se encarga de estas cosas. Así, fui a la reunión sola, con un peso en el pecho y un presentimiento que no supe definir en ese momento. Durante el encuentro, escuché detalles perturbadores sobre cómo Martín había participado en situaciones desagradables, acompañado por jóvenes conocidos por su mala conducta. No me sorprendió la parte del enojo. Lo que me hirió fue enterarme de que, cuando los profesores preguntaron por su familia, él expresó: mi madre nunca entiende nada. Ni caso le hagan. Sentí un escalofrío, como si, finalmente, lo que sospechaba se confirmara sin vueltas. Empecé a notar más señales. Revisando la computadora familiar, hallé mensajes entre Carolina y su prima donde se quejaban de mí, ridiculizando mis esfuerzos y exponiendo abiertamente su desprecio.
mamá cree que puede solucionarlo todo regalando cosas. Ni sabe lo que pasa de verdad. La claridad cruel de esa frase me dejó paralizada. Comprendí que la imagen que tenían de mí era ajena e inflexible, imposible de revertir, alimentada por años de distancia, silencios y desconfianza. En otra ocasión, mientras recogía ropa en el cuarto de Carolina, encontré accidentalmente una agenda abierta sobre el escritorio. No pude evitar leer un pasaje en el que describía, con una frialdad casi clínica, cómo planeaba evitarme la mayor parte del tiempo. Si me pregunta qué haré el sábado, le digo que tengo un ensayo. Si insiste, le pido dinero y eso la entretiene. Me dolió que mi propia hija redujera nuestra relación al intercambio material, descartando cualquier posibilidad de diálogo sincero. Ernesto también tenía sus secretos, aunque los suyos eran más elaborados. Una noche, al buscar recibos para organizar la contabilidad del mes, detecté transferencias de dinero hacia cuentas desconocidas y pagos realizados en lugares ajenos a nuestras rutinas familiares. Una sensación de traición me invadió. Al confrontarlo, restó importancia a la situación, alegando una cuestión laboral. Pero aquel brillo evasivo en su mirada no engañaba a nadie. A partir de entonces, las piezas encajaron. No solo había sido relegada, sino además objeto de manipulación y engaño. Cuando intentaba discutir la situación con Ernesto, su respuesta era tajante: no te inventes problemas donde no los hay. Pero los indicios continuaban apareciendo, uno tras otro. Carolina solicitaba dinero con excusas que luego descubrí falsas. Martín pedía permiso para actividades que jamás existían. Los secretos familiares no eran, en realidad, tan invisibles ni difíciles de descubrir. Lo que dolía era la certeza de que nadie creía necesario ocultármelos mejor, como si ya ni mi reacción importara. En un grupo de mensajes, vi cómo Carolina comentaba: no importa lo que hagamos, mamá siempre se olvida. La complicidad de Martín en esos intercambios era total. Fue golpe tras golpe, como descubrir que el cimiento de todo lo construido era, en realidad, arena suelta. Hasta los amigos de mis hijos participaron. Uno de los padres me abordó en el supermercado, con el aire cómplice de quien se sabe portador de una verdad incómoda: ten cuidado con los muchachos. Hay cosas que deberías saber. Sin terminar la frase, me dejó sumida en una nube de sospechas y miedos. Esa advertencia fue como una llave que abrió la puerta a una nueva forma de vigilancia. Empecé a observar cada detalle, cada señal, cada inconsistencia en los relatos de los demás. Descubrí también la mezquindad en pequeñas acciones cotidianas. En la gestión del dinero del hogar, Carolina y Martín desarrollaron una suerte de competición acerca de quién podía obtener más beneficios a costa de mi ingenuidad. Ernesto, lejos de mediar, alentaba la desconfianza con su actitud distante, reforzando el aislamiento que sentía. Cada día, encontraba menos razones para confiar en cualquiera bajo ese techo. Lo más duro fue comprobar, de manera inequívoca, que la imagen de madre presente y generosa solo servía para alimentar conversaciones ajenas y burlas entre ellos. Sus amistades sabían más de mí que yo de sus vidas. Los comentarios sucedían a mis espaldas y, cuando accidentalmente escuchaba fragmentos de esas conversaciones, sentía la doble humillación de la traición y el ridículo. La casa, antaño refugio, se volvió un territorio hostil. Los lugares compartidos se transformaron en escenarios de alerta. Cerré puertas, guardé documentos, cambié contraseñas. Si les consultaba sobre alguna situación, siempre respondían con evasivas y medias verdades. Llegó un punto en que tuve que aceptar que los secretos que guardaban ya no eran producto de la torpeza adolescente ni del desgaste matrimonial, sino resultado de una estrategia colectiva, fría, destinada a excluirme de sus verdaderos intereses. En ese entorno, mi dignidad pendía de un hilo. Sin embargo, a medida que los secretos se acumulaban, una claridad nueva emergía. Comprendí que ya no tenía sentido mendigar afecto ni buscar comprensión donde lo único que encontraba era manipulación calculada. Las heridas causadas por quienes más amaba terminaron por desgarrar el último velo de ilusión. Empecé a documentar lo que veía y escuchaba, a registrar fechas, guardar mensajes, tomar nota de cada mentira y cada desplante. Ya no por esperanza de cambiar las cosas, sino para reconstruir mi integridad, para recuperar el control sobre mi historia y, sobre todo, para no dejarme engañar nunca más por quienes, hasta entonces, habían sido el eje de mi existencia. La colección de pruebas no era solo un acto de autodefensa, sino un primer paso hacia otro tipo de libertad. Si alguna vez había soñado con una reconciliación, ahora solo me guiaba la certeza de que debía protegerme.
Al ver cómo todo lo que había dado durante años se convertía en recurso para burlas y deslealtades, sentí nacer dentro de mí una energía distinta. No era odio ni resignación, era, por primera vez en mucho tiempo, el germen de una rebeldía. Auténtica y profunda, los secretos, lejos de destruirme, me abrieron los ojos. Y en esa nueva mirada se estaba gestando el principio de mi resurgimiento. Mientras los días pasaban y las mentiras se acumulaban como polvo en cada rincón del hogar, el dolor empezó a transformarse en otra cosa. Había sido golpeada por el desprecio, la indiferencia y el engaño, y en lugar de doblegarme, algo en mi interior comenzó a endurecerse. Se trataba de una fuerza nueva, una intuición feroz que me impulsaba a dejar atrás la sumisión y mirar de frente todo lo que antes me aterraba. Las madrugadas dejaron de ser escenario de llanto silencioso. Y autocompasión. Poco a poco, empecé a levantarme antes que todos y a caminar por la casa en penumbra, escuchando mis propias pisadas como símbolo de resistencia. En ese silencio profundo, descubrí el valor que había pasado años negando. Los recuerdos no dolían menos, pero mi mirada sobre ellos era distinta, ya no sentía culpa por fallas que no eran mías ni vergüenza por no haberlo visto antes. Emergiendo de cada herida, iba tejiendo una convicción: ya no soportaría más abusos. La recopilación de evidencias que había iniciado en secreto se volvió parte de mi rutina. Guardaba capturas de pantalla, anotaciones en libretas escondidas, grabaciones de conversaciones donde, una y otra vez, quedaba claro el menosprecio de quienes me rodeaban. No era solo un acto defensivo, era también una forma de recuperar el control sobre mi historia. Por primera vez, pensaba también en mí, en mi bienestar, en la necesidad de encontrar justicia donde siempre había reinado la manipulación. El despertar no fue inmediato ni sencillo. Cada paso en dirección a mi autonomía venía acompañado de dudas, miedos antiguos que intentaban convencerme de que estaba equivocada. Sin embargo, la perseverancia se impuso al temor. Empecé a planear mi futuro con estrategias pequeñas pero firmes. Consulté a una abogada amiga sobre mis derechos, abrí una cuenta bancaria a mi nombre, organicé documentos importantes por si algún día debía defenderme sola. La vida cotidiana no se detuvo, pero mi actitud cambió radicalmente. Ante las provocaciones de Carolina, respondía con calma y brevedad. Si Martín intentaba manipularme, no reaccionaba, simplemente anotaba el hecho, lo registraba para protegerme. Ernesto, al percibir mi desapego, comenzó a enfadarse más seguido, reclamando una cercanía que él mismo se había encargado de destruir. Su hostilidad era la confirmación de que mi transformación incomodaba. Ya no éramos la familia rota de antes. Yo, al menos, había dejado de pertenecer a esa coreografía de silencios y apariencias. Mi mundo interior, una vez apagado, renació con una intensidad desconocida. Redescubrí viejas pasiones, retomé la pintura, comencé a correr por las mañanas. Cociné nuevos platos solo para mí. Encontré placer en mi propia compañía, en conversaciones con desconocidos en la plaza, en tardes de lectura bajo el sol. Cada pequeño escape de la rutina era una afirmación de que podía existir sin depender del juicio ajeno. A veces, se colaban momentos de tristeza, ecos de un pasado en que soñé con una familia amorosa y unida. Sin embargo, esos instantes no lograban opacar la satisfacción de haber recuperado mi propia voz. Sabía que aún quedaban capítulos amargos por escribir, pero también entendía que, por primera vez, esos capítulos serían míos, diseñados bajo mis propias reglas. La fuerza interior que crecía en mi pecho era como un escudo invisible, una reserva de energía dispuesta a protegerme ante cualquier ataque. Los días se convirtieron en un proceso constante de aprendizaje. Experimentaba con poner límites claros, ya no acepté gritos ni chantajes. Si intentaban manipularme emocionalmente, respondía con firmeza y serenidad. La primera vez que negué dinero a Carolina, su reacción fue furiosa, pero yo no retrocedí. Sabía que ese no era mucho más que una negativa, era la defensa de mi derecho a decidir. Descubrí que perder el miedo era un acto revolucionario. Si antes temía la soledad, ahora la abrazaba como una liberación. Rehice la casa según mis deseos, cambié los muebles de lugar, llené mi cuarto de flores frescas, escuché la música que antes callaba por complacer a los demás. Pequeños gestos que, sumados, erigían una fortaleza interior. La rebeldía, lejos de convertirme en alguien amarga, me enseñó a disfrutar los detalles ignorados. Por primera vez, me reconocí en el reflejo del espejo, una mujer capaz de resistir, de reinventarse, de desafiar las reglas que otros habían escrito para ella. Ya no buscaba la aprobación de nadie.
la aprobación propia era suficiente. En los momentos de duda, volvía a repasar las pruebas, los mensajes guardados, las grabaciones que daban testimonio de mi dignidad pisoteada. No era rencor lo que sentía, sino un recordatorio de por qué. No podía retroceder. Cada traición, cada desplante, era una lección sobre lo que jamás volvería a tolerar. Incluso fuera de casa notaban el cambio. Las amigas con las que me reencontré comentaban mi renovado brillo, la energía en mi voz. Algunas se acercaron para contar sus propias historias de sometimiento y dolor. Nos apoyamos mutuamente, mostrando que las redes de solidaridad son posibles aún en los escenarios más áridos. Encontré consuelo en la complicidad de mujeres que, como yo, aprendieron a reconstruirse desde el abismo. Con el tiempo, la fortaleza interna se tradujo en decisiones externas. Reduje mi presencia en casa, busqué actividades que me llenaran de sentido. Me ofrecí como voluntaria en una organización social, donde mi experiencia de lucha personal inspiraba a otras. Cada día me reafirmaba que no estaba destinada a ser invisible, que aún tenía mucho por aportar al mundo. La relación con mi familia seguía deteriorándose, pero ya no me angustiaba tanto. Comprendí que el verdadero amor no puede florecer donde solo hay interés y manipulación. Mis hijos, al ver que ya no podían influir en mis emociones, se volvieron aún más distantes. Ernesto, sin el control acostumbrado, perdió la calma en más de una ocasión, pero su enojo no logró doblegarme. Había cruzado el umbral del miedo para siempre. El mayor aprendizaje fue entender que la dignidad no es negociable. Hay momentos en la vida en que renunciar a uno mismo parece más sencillo, pero el precio de esa cobardía es la pérdida total de la identidad. Esta vez, no estaba dispuesta a pagar ese precio. Lo que antes consideraba debilidad resultó ser el principio de mi mayor poder, la capacidad de decidir por mí, de elegirme todos los días, aun cuando eso significara enfrentarme a quienes supuestamente debían protegerme. La transformación, aunque dolorosa, fue definitiva. No solo volví a ser dueña de mi historia, sino que acepté la posibilidad de un futuro distinto al que alguna vez imaginé. El sufrimiento sirvió de abono para un renacimiento inesperado. A través de la adversidad, me convertí en lo que siempre temieron, una mujer libre, capaz de sostenerse por sí misma. Cada traición documentada, cada palabra hiriente, fue reciclada en coraje. En la quietud de mi habitación, sabía que el final de esta etapa estaba cerca. Y sentía, sobre todo, que nunca había estado tan viva. El clima en el hogar se había vuelto irrespirable. Cada encuentro era un choque de energías opuestas, una danza de miradas que esquivaban la verdad y de palabras que solo servían para encubrir una tensión insoportable. Ya no había lugar para conversaciones honestas ni para gestos vacíos que simularan afecto. En ese ambiente cargado, entendí que seguía atrapada en una prisión emocional, pero ahora tenía la llave. La determinación fue madurando en mí a lo largo de semanas. Había soportado durante años una cadena de afrentas, manipulaciones y desprecios, pero en mi interior el miedo había sido reemplazado por una mezcla de serenidad y firmeza. Me encontraba en la antesala de una transformación irreversible, donde la compasión por mí misma reemplazó finalmente la costumbre de complacer a los demás a cualquier costo. Me preparé para la confrontación como quien se alista para un viaje sin retorno. Organizar ese choque no fue sencillo. Cada detalle fue pensado con minuciosidad, revisé documentos, preparé copias de mensajes, organicé las pruebas que durante tanto tiempo acumulé en silencio. No buscaba venganza, la amargura nunca fue mi objetivo, sino respeto y sobre todo, cerrar un ciclo que había estirado mucho más allá de sus límites naturales. Armada de valor, cité a todos en la sala principal un viernes por la tarde, ese día en que normalmente cada uno desaparecía en sus propios mundos. Solicité su presencia con palabras claras, cortando de raíz cualquier excusa. Hoy necesito hablar con ustedes. Es importante y no voy a aceptar evasivas. El tono de mi voz sorprendió incluso a Ernesto, acostumbrado a mi prudencia. Carolina y Martín intercambiaron miradas desconfiadas, pero acudieron. El ambiente se llenó de una quietud densa. Nadie se atrevió a tomar la palabra primero. Observé los rostros de quienes alguna vez fueron mi motivo de vida, recordé las primeras sonrisas de mis hijos, la calidez olvidada del primer abrazo de pareja, y sentí una mezcla de nostalgia y coraje. No permití que la emoción controlara la escena. Comencé a exponer los hechos con voz segura, enumerando las humillaciones, los juegos de manipulación, las mentiras reiteradas y el lugar residual que me habían delegado durante años. Saqué las pruebas una a una, mostrando la evidencia de cada engaño. Mensajes impresos, anotaciones detalladas,
documentos que probaban el desdén sistemático y la utilización de mis recursos como moneda de cambio. Les dejé claro que ya no sería más el objeto de su desprecio, que a partir de ese instante mis decisiones no estarían dictadas por el miedo ni por la costumbre de sacrificarme. La reacción inicial fue desconcierto. Ernesto intentó defenderse, alegando que todo era exageración, pero la contundencia de los hechos lo dejó sin argumentos. Carolina, al verse descubierta, optó por la táctica del silencio y la negación, mientras Martín oscilaba entre la rabia y el desconcierto, incapaz de sostener la mirada en ningún momento. No hubo gritos, ni escenas teatrales. Lo que predominó fue ese vacío súbito que sobreviene cuando la verdad se instala, demoledora, en el corazón de una familia que ya no lo es. Anuncié, sin temblor en la voz, que a partir de entonces mi tiempo y mi energía estarían dedicados exclusivamente a mi bienestar. Les comuniqué que las reglas cambiarían, no habría más dependencias económicas, no consentiría más faltas de respeto y la convivencia sería regida por la reciprocidad y el trato digno. Si no estaban dispuestos a ajustarse a esa nueva realidad, tendrían que buscar su propio camino. El peso de mis palabras funcionó como una sentencia irreversible. Vi cómo se derrumbaban los últimos castillos de arena en los que se sostenían sus privilegios. La reacción no fue inmediata. Hubo lágrimas, silencios largos, manotazos de ahogado en forma de promesas vacías. Pero no cedí. Era la primera vez en décadas que sentía el control total sobre mi vida, sin necesidad de pedir permiso ni de anticipar disculpas. En los días que siguieron, la atmósfera en la casa se transformó radicalmente. Carolina eligió ausentarse más tiempo, evitando cualquier contacto innecesario. Martín cayó en un mutismo desafiante, pero con el correr de las semanas, su actitud rebelde se fue disipando. Ernesto, privado del rol de dominador emocional, intentó en vano restablecer un vínculo superficial, pero yo ya no estaba disponible para sus estrategias. Aproveché ese nuevo espacio vital para cultivar aquello que siempre había postergado. Retomé proyectos personales, participé en actividades culturales, abrí mi puerta a viejas amistades relegadas. Redescubrí lo fácil que era respirar lejos del drama, lo natural que podía ser el goce cuando no se debía mendigar tranquilidad entre tormentas familiares. El proceso de distanciamiento no estuvo exento de culpas. Algunas noches, los recuerdos de antiguas promesas y de imágenes felices intentaron asaltarme. Sin embargo, cada vez que una sombra amenazaba con instalarse, recordaba la dignidad recuperada, el poder de haber dicho basta y de haberlo sostenido. Pese al vendaval de reproches y autolástima en que mi familia intentó envolverme, la independencia trajo consigo nuevas rutinas y pequeñas alegrías, cenas frente a la ventana escuchando la lluvia, caminatas solitarias disfrutando el silencio, tardes enteras dedicadas a lecturas apasionantes. Empecé a soñar con viajes, con lugares por conocer, con aprendizajes que me esperaban fuera de los muros donde tantas veces me sentí presa. Poco a poco, la gente a mi alrededor notó la transformación. Quienes me conocían de antes se sorprendían de mi vitalidad renovada, de mi ausencia de miedo, de la firmeza con la que defendía mis convicciones. Incluso algunos familiares distantes intentaron acercarse, buscando entender el cambio. Aprendí a poner límites, a decir no sin culpa, a aceptar que no todas las relaciones merecen esfuerzo cuando el respeto se pierde. El hogar que había sido campo de batalla se convirtió en laboratorio de mi reconstrucción. La tristeza, lejos de paralizarme, se transformó en impulso para crear una versión más fuerte de mí misma. Las lágrimas no desaparecieron, pero ahora eran descarga pasajera, no fundamento de la existencia. Al mirar atrás, comprendí que la verdadera traición no vino del aprecio ajeno, sino de los años en que renuncié a mi voz por temor a la soledad. El abandono ya no era castigo, sino oportunidad. La soledad, lejos de ser condena, era espacio fértil para reinventarse. Al cerrar aquella etapa oscura, sentí dentro una paz desconocida, la certeza de haber elegido, por fin, el amor propio por encima de cualquier otro mandato. El siguiente paso sería la libertad total, pero de ese salto vital solo hablaría mi propio futuro. La calma que se instaló después del enfrentamiento fue extraña. No había júbilo, pero tampoco miedo. Por primera vez en mi vida sentí que la quietud, lejos de ser resultado del agotamiento, era la consecuencia directa de una victoria personal. Sobreviví a mi familia, a su violencia sutil, al abandono y al desprecio. Y, aún más importante, encontré el poder de levantarme con dignidad. Los días siguientes estuvieron marcados por el reajuste de toda la estructura doméstica. Cada uno de ellos, poco dispuesto a negociar con la nueva persona que yo era, buscó su propio rumbo. En casa,
Las ausencias se volvieron frecuentes y los saludos escasos. El aire estaba cargado de distancias, pero no había marcha atrás. Yo había instaurado un nuevo orden, cada gesto demandaba respeto, cada palabra debía ser reconocida, y ninguna falta sería tolerada. Carolina fue la primera en rebelarse, escapando de las reglas con la torpeza de quien nunca fue obligada a límites. Dejó de pedirme dinero, evitó cruzarse conmigo en los espacios comunes, respondió a todo con monosílabos y miradas frías. En otro tiempo, esa indiferencia me habría destruido, pero ahora solo era la noticia de una libertad conquistada. Martín, más tímido, pasó de la hostilidad a un desconcierto creciente. Intentó algunos acercamientos, probando si la antigua madre volvería a aparecer si él mostraba una pizca de arrepentimiento. Pero mi entereza no flaqueó. Contesté con cortesía, sin abrir la puerta a más manipulaciones. Ernesto, por su parte, se refugió en el trabajo, regresando tarde, evitando las cenas, buscando en el silencio la comodidad de quien no quiere ver ni escuchar. Las primeras semanas de esa nueva etapa fueron de pura reconstrucción. Tomé las riendas de la casa desde otro lugar, sin buscar aprobación. Retomé viejos proyectos abandonados, llené la agenda de actividades donde no había lugar para el dolor ni para la culpa. Reuniones con antiguos amigos, tardes dedicadas a mis pasatiempos y voluntariados. El mundo exterior, que durante tanto tiempo observé de lejos, se volvió territorio propio. La libertad cotidiana me enseñó a reconocer los pequeños placeres, caminar sin prisa, elegir mi desayuno favorito, descubrir nuevas músicas, perderme en lecturas durante horas. Hubo noches de nostalgia, ecos suaves del pasado que amenazaban con devolverme a mi antigua sumisión. No me resistí a la tristeza, la acepté, la dejé pasar. El llanto ya no era signo de derrota, sino de humanidad. Permití que los recuerdos dolorosos desfilaran ante mí, uno por uno. Recordar los primeros años de mis hijos, las celebraciones ingenuas, las risas compartidas, fue al principio un desafío. Pero poco a poco, en lugar de pesar, esos recuerdos se convirtieron en testigos de lo mucho que sobreviví. El proceso de sanación no fue lineal. A veces, alguna noticia, una fotografía encontrada por azar, una fecha especial, reactivaba la herida. Pero la determinación era más grande. Aprendí a celebrar mis logros, a reconocer mi propio esfuerzo y a dejar de mendigar cariño donde solo había indiferencia. El mayor triunfo, sin embargo, llegó el día que Carolina regresó a casa tras varias semanas de ausencia. No esperaba disculpas. Ella entró con paso inseguro, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó enfrente de mí. Solo entonces, en la mirada cansada y el tono derrotado con que dijo, necesito hablar, comprendí el alcance de mi transformación. Ya no era una madre desesperada por ganarse el afecto de su hija, sino una mujer íntegra capaz de escuchar, contener, y sobre todo, no dejarse arrastrar por ninguna manipulación emocional. Carolina no pidió perdón, pero expresó su frustración, su cansancio, su resentimiento con la vida y con todos. Habló largo rato, a veces llorando, a veces en silencio. Por primera vez, no sentí la necesidad de justificarla ni de reemplazar su tristeza con soluciones mías. La escuché, la reconocí como ser humano, pero mantuve la distancia sana que tanto me costó conquistar. Cuando terminó, le dije con serenidad, te quiero, pero no permitiré más faltas de respeto. Si decides quedarte, será bajo nuevas reglas. Puedes contar conmigo, pero solo si hay honestidad y reciprocidad. Martín, testigo de esa escena, no tardó en acercarse también. El orgullo caía poco a poco, reemplazado por un tímido deseo de acercamiento genuino. Hubo días de silencios compartidos, conversaciones a medias, pequeñas señales de búsqueda. Le permití entrar en mi vida en la medida de su esfuerzo, sin retroceder nunca más sobre mis propios límites. Una relación nueva, más adulta y respetuosa, comenzó a nacer, frágil pero realista. Ernesto, por el contrario, se mantuvo al margen. La distancia entre los dos se volvió irreversible. Un día, al regresar del trabajo, se detuvo frente a mí. Evitó mi mirada y, tras un largo silencio, anunció que se marchaba. No hubo súplicas, ni dramatismos. Su partida fue la conclusión lógica de una historia desgastada por años de indiferencia. Al cerrarse la puerta tras él, no sentí vacío ni alivio, solo una profunda paz. El proceso legal de la separación fue mucho menos doloroso de lo que imaginé. Cada firma, cada papeleo, era un acto de afirmación. Ningún vínculo, aunque largo, merece perpetuarse a costa de la dignidad de uno.
Me encontré con amigas que celebraron conmigo el final simbólico. De una larga cadena, la casa, ahora más silenciosa, se transformó en un refugio auténtico. Pude remodelarla a mi gusto, cambiar colores, abrir ventanas. El aire puro entraba por las mañanas y cada rincón recobró sentido. La soledad se dio espacio a una sensación de amplitud, el tiempo se volvió aliado, no enemigo, volví a estudiar. A viajar, a aprender. Me inscribí en cursos, participé en talleres de escritura, concedí charlas sobre resiliencia y autoafirmación en círculos de mujeres. Compartí mi experiencia con otras personas heridas, devolviendo al mundo lo que mi proceso me había enseñado. Nació así una red de apoyo, un colectivo de mujeres que, como yo, aprendió que la dignidad y el cuidado propio no son lujos, sino derechos fundamentales. Las relaciones familiares, aunque distantes, encontraron un nuevo equilibrio. En ocasiones, Carolina y Martín me visitaban, a veces traían recuerdos, otras solo buscaban conversar. Mi rol de madre se transformó, ya no era quien resolvía todo, sino una presencia serena, disponible pero autónoma. Aprendimos a convivir sin hacernos daño, a reencontrarnos desde el respeto y no desde la dependencia o la culpa. Al mirar mi reflejo en el espejo, ya no veo a la mujer debilitada por la traición. Ahora reconozco un rostro marcado por la experiencia, unos ojos que aprendieron a reír y llorar sin miedo, una expresión serena que transmite fuerza sin prepotencia. Recuperé algo que creí perdido, la capacidad de confiar en mí misma, de amarme y de celebrar cada pequeño logro como una victoria contra años de opresión silenciosa. La lección más honda llegó con el tiempo, no se trata de obtener reconocimiento de quienes nunca supieron mirar más allá de sus intereses, sino de entender que el verdadero valor está en la coherencia interna, en el amor propio y en la capacidad de poner límites. La dignidad no se mendiga, se ejerce. Un día cualquiera, caminando por la ciudad, noté cómo la vida seguía, indiferente a dramas pasados. Sonreí sin nostalgia ni rencor. Comprendí que la felicidad no reside en la perfección ni en relaciones inquebrantables, sino en la aceptación profunda de quien uno es tras sobrevivir a lo peor. Ahora soy dueña de mi historia, narradora de mi destino. El dolor pasado no me define, pero sí la fuerza que encontré en medio de la ruina. Celebro lo que gané y también lo que perdí, porque todo ello me convirtió en esta mujer imbatible, capaz de reinventarse una y otra vez, fiel a sí misma en cada paso que decide dar.